Saludo con gusto a Guillermo Ornelas Romero, es director regional noroeste del INEGI. Vamos a hablar sobre la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares. ¿Cuáles son los resultados para Sonora? Pues aquí nos va a compartir el experto. Buenos días, Guillermo. Hola, muy buenos días, Karina, y buenos días también para la audiencia. Gracias, gusto de saludarte. Platícanos, ¿qué podemos destacar y compartir con nuestro auditorio, particularmente de esta encuesta y en el estado? La gente, ¿cómo le hemos invertido a los medicamentos, verdad? Oh, sí, sí, sí. Ahorita lo vamos a platicar. ¿Cómo nos Ujú. fue en 2 años de COVID? Bueno, 2018 con relación al 2020, lo que cambió, porque la encuesta anterior la levantamos en el 2018 y esta del que vamos a platicar fue finales del año pasado, y vamos a ver los tremendos cambios que nos sucedió como en los hogares, tanto en los ingresos como en los gastos. Ujú. Si nos puedes Y compartir algunos de los datos. sí, y esta encuesta es también muy importante porque además de que es muy compleja, de aquí toma Coneval muchos de la información para hacer sus estimaciones de la pobreza multidimensional. Entonces, Ok. esta es la base para ver si avanzamos en términos de pobreza y de desigualdad. Voy a platicar de manera general qué nos ha sucedido como mexicanas y mexicanos y en Sonora en particular. Eh, lo voy a dividir en dos, en los ingresos, cómo nos fue en los ingresos y luego cómo nos fue en los gastos y luego algunas particularidades muy interesantes, diagonal preocupantes, ¿no? Ujú. Eh, en México encontramos que por ejemplo, en términos de ingreso, los hogares mexicanos ganan en promedio 16,769 pesos. En Dieciséis mil promedio, sí, setecientos. sí, mensuales. Ok. En promedio, porque alguien puede decir, ay, yo nunca No, ya gano eso, pues quisiera en promedio. Malayón, ¿no? Sí, Que ajá. dijera, ajá. Y Sonora, siempre los ingresos han sido superiores al promedio nacional. Han sido al mes 20,452 en promedio por hogar. En el hogar generalmente hay más de un perceptor, es decir, hay más de una persona que trabaja y que gana dinero. Entonces, esto es por hogar, no por persona. Ok, es por hogar entonces. Ahora, si es por ingreso por trabajo, que es la mayor parte del ingreso, porque a veces pues tenemos ingresos por alguna renta de alguna casa que tenemos o por algún otro negocito que hacemos, pero el ingreso por trabajo en Sonora anda alrededor de los 12,600 pesos, Los el ingreso caiditos, mensual pues, que por decimos. trabajo. Sí, Los exactamente. caiditos. Sí, y es el ingreso corriente el que digamos que está fluyendo, porque aquí no consideramos, por ejemplo, cuando alguien recibe una herencia o cuando alguien vende un carro o vende una casa, porque pues ahí es por única vez y así como gana pierde, pues, o sea, gané dinero por el auto, pero pues, perdí el auto, entonces eso no entra en esta contabilidad. Y encontramos, si queremos verlo de manera estructural, que a nivel nacional los ingresos disminuyeron en 5,8% Ok. en esos 2 años, 2018-2020. Y en Sonora disminuyeron, Incluido el año de la pandemia, el año y medio de la sí, pandemia. y en Sonora disminuyeron 4,4%. Cuatro punto A nivel cuatro. nacional, el único decil que mejoró, o sea, si dividimos los hogares en 10 partes iguales, la cantidad de hogares en 10 partes iguales, el decil más pobre, que es el decil 1, sí mejoró su ingreso en 1,3%. Y el más rico disminuyó el 9,2%. Pero a nivel nacional, todos los deciles, es decir, todos los grupos de los hogares, todos perdieron. O sea, ganaron menos en promedio. Ok. Sobre todo los deciles, el segundo, el tercero y el cuarto, son los que perdieron una mayor proporción de ingresos. Y en ingresos estamos en el quinto lugar nacional después de Nuevo León, de Baja Mira, muy California, bien de Ciudad de México. ubicados. Sí, Sí. y obviamente pues al final pues, va a estar Chiapas, Guerrero, Ujú. Oaxaca, Los más pobres, ¿no? tradicionalmente los estados que sí que les cuesta más. Y luego hay diferencias también notables, por ejemplo, entre lo urbano y lo rural en Sonora. Lo urbano hay mayor ingresos en los hogares urbanos que en los rurales.
1.5 veces más se gana o se recibe ingresos en la parte urbana que en la rural. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre lo urbano y lo rural. Y también en los deciles que platicamos, si dividimos toda la cantidad de hogares de México en 10 partes iguales, es decir, en una cantidad igual de hogares, el decil más pobre de la rebanada del pastel de ingresos se lleva el 2%. Es decir, una rebanadita transparente casi, ¿no? Y los dos deciles más ricos se llevan casi la mitad del ingreso nacional. Esto nos habla de la enorme desigualdad que hay en México, mientras unos tienen altos ingresos, otros tienen muy bajos ingresos. ¿Y en qué gastamos los sonorenses? ¿Hacia Sí, dónde se va la lana? Ahí se compensa, porque así como ganamos un poco más en Sonora que en otros estados como Chiapas, Guerrero o Oaxaca, también gastamos más. Somos gastones, ¿verdad? 10% más que el promedio nacional. Mucho se nos va en las comunicaciones, en el transporte, y en la vivienda, porque pues por ejemplo tenemos que prender el aire pues muchas horas, por ejemplo, y ahí se nos va mucho. En transporte también es muy caro y se nos va mucho dinero. Entonces, en eso es lo que hemos estado gastando de manera diferenciada. Y en general, en lo que gastamos menos en estos años fue en educación y esparcimiento. Prácticamente en esparcimiento bajamos mucho nuestros gastos. Por obvias razones, Guillermo, el tema de la pandemia, el encierro y la educación a distancia. Sí, y también en transporte le bajamos porque pues ya no, muchos hizo trabajo en casa o no había salida por mantener la sana distancia, pero en salud aumentamos el 40% en gastos de salud. Sí, pues el tema del COVID. Por unas partes sí, más y por otras menos, pero también, curiosamente, pues, ¿qué te diré? ¿Qué les diré? Por ejemplo, en bebidas alcohólicas, ya, bueno, le subimos. El promedio nacional del total del gasto, de los egresos, digamos, es que se dedica a las bebidas alcohólicas es de 1.2. A nivel nacional, dime en cuánto anda Sonora, dime en cuánto anda Sonora. 3.1, es decir, casi que el doble, triple, el nacional, triple. el triple. Ajá. O sea que si somos bebedores, ¿verdad? Y Van a decir que es por el calor, Guillermo. Sí, siempre decimos eso. Pero ¿cómo es que lo subimos? ¿Antes en cuánto estaba? Perdón, ¿antes en cuánto estaba? Pues andamos siempre arriba del promedio nacional. Generalmente nos andamos peleando con Tamaulipas y Aguascalientes en los primeros lugares en el gasto de bebidas alcohólicas. Ahora no sé en qué lugar, pero estamos al triple del nacional. Le bajamos en el gasto en calorías, eso creo que es bueno. Le subimos en bebidas alcohólicas, le bajamos en comidas fuera de casa, que se gasta mucho, y le aumentamos mucho también en otros alimentos, por ejemplo, pizzas, pollo, carnitas o los alimentos que están preparados para comer en casa. Aumentamos mucho la proporción del gasto. Bien. Y esto es, nada más me queda la duda, antes siempre siempre hemos estado arriba del promedio nacional en bebidas, pero ¿cuánto aumentamos? Y ahora fue casi 3 veces en los datos anteriores. ¿No lo tienes? Ok, el referente. Pero lo hemos estado incrementando y estamos arriba del promedio nacional. Habría que ver cómo andamos con el resto de las entidades. Pues lo que comprendo con esto de la pandemia, que definitivamente cambiaron muchos gastos, cambiaron muchas, obviamente, actividades, y esto nos llevó a que hubiera, pues a lo mejor en el tema de las bebidas, el encierro, pues de consumir más en el alcohol porque los horarios en establecimientos han estado inestables, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, 40% en el tema de salud es muchísimo, pero es el tema de la pandemia, que qué caro sale enfermarse, es lo que decimos, ¿verdad? Así es, sí. Y le bajamos también en cuidados personales, en ropa y calzado, pues le bajamos porque necesitamos menos. Le bajamos en transferencias o en apoyo a otras familias, también le bajamos. Y en otros pues le subimos, como el cuidado de la salud subió mucho. Pues ahí y generalmente los hogares más pobres le dedican una mayor proporción de su gasto
pues a la comida y a la alimentación, ¿no? ¿En qué porcentaje se le dedica? No tengo, pero bueno, así el dato por deciles, digamos, pero arriba del 40% se lo lleva la pura comida. En Ok. tanto que a un hogar, digamos, de los deciles más ricos, la proporción es mucho menor, lo que le tienen que dedicar a la alimentación. Entonces les queda más recurso para el ocio, la educación, la salud, les queda una rebanada mayor para dedicarla a otros servicios y Sí, bienes. cambiaron los hábitos, cambiaron muchas cosas con el tema de la pandemia. Veíamos también cómo bajó el tema de consumo de arte, de cultura, de visitar museos. Obviamente todo esto a consecuencia de la pandemia. Estos datos los podemos consultar ahí en INEGI. En tanto, pues bueno, agradecemos, Guillermo, qué interesantes, cómo influye todo esto de la pandemia en nuestros gastos y cómo impresionantemente hemos dirigido más al tema de la salud, obviamente, por COVID-19, entre otros. Guillermo, pues muchísimas gracias por los datos. Vamos a compartirlos por acá y te agradecemos nos hayas tomado la llamada. Al contrario, muy buen día. Gracias. Ahí está Guillermo Ornelas Romero, es director regional noroeste del INEGI.